Beatriz Actis es escritora, profesora, tiene el detalle de poder dialogar con nosotros y ofrecernos su tiempo y nosotros estamos muy contentos de eso. Beatriz, ¿cómo va? Eduardo te saluda aquí desde Firmat. Hola, ¿cómo estás? Bien. Decíamos nosotros las vacaciones, esta invitación a compartir un poco más de tiempo en la familia, el papá, la mamá, los niños y las niñas, y cómo no abordar la literatura infantil como un disparador para que podamos tener lectura en casa. Hola, no te escucho muy bien sobre la cuestión de la lectura en casa, en la época, y si no, más o menos debe ser el mundo en el que nos estamos moviendo. Sí, la lectura puede ser una lectura de un montón de materiales diferentes, no solo de literatura para chicos. Comunicación puede haber entre el grupo familiar, está integrado como esté integrado y en cualquier entorno. Y finalmente la lectura es eso, un espacio de diálogo. Vos sos de Santa Fe, de nuestra provincia, recorres la provincia, invitás a leer, también haces charlas. Sí, yo nací en Sunchales. Cuando terminé el colegio secundario me fui a estudiar a Santa Fe, soy egresada de la Universidad del Litoral. Viví muchos años en Santa Fe capital y en la última década vivo en Rosario, así que hice como una migración interna por la provincia y por mi trabajo docente, recorro muchísimo la provincia. En Firmat he estado en algunos congresos de educación, de Homo Sapiens, hace como varios años me parece. Y sí, siempre hay muchas inquietudes de docentes, de bibliotecarios, de padres, ya sea de gente que esté trabajando como mediador de lectura de otros en un ámbito público o privado, o dentro del espacio íntimo, digamos, de una familia. Así que siempre es bienvenido el hecho de que haya inquietudes respecto del tema de la lectura. Y en casa somos los mediadores de esa lectura para con nuestros hijos, y también me aprovecho para hablar de los hábitos. Es bueno generar el hábito de la lectura desde pequeño. Sí, estoy como con delay, pero un poco lo que yo te decía era esa cuestión de que en realidad todos somos mediadores, de que podemos ser mediadores en un ámbito privado o, o puede ser en un ámbito público. Una lástima, porque básicamente también esta idea de la lectura, de la importancia, nosotros la tomamos y la aprovechamos con el tema de las vacaciones, que nos dan un poco más de tiempo, a veces en la vorágine nos cuesta poder tener ese tiempo. A veces, hay que decirlo bien, la lectura no necesita 50 minutos, con 10 minutos cada noche, que es una invitación, o por la tarde en la siesta puede estar. Ahora sí, Beatriz, para meternos de vuelta en tema, yo decía de los hábitos, hay que generarlos, es bueno ver libros en casa. Sí, es muy difícil que si no circulan libros y que si los chicos y chicas no ven a un adulto que sea un referente, ya sea en el ámbito de lo privado, de lo íntimo de su casa, como en el ámbito público, la escuela, la biblioteca pública, porque la infraestructura pública es importante, los comunicadores sociales, etcétera. Si los chicos no ven una circulación de libros o de lectura en el formato que sea, no necesariamente en el formato libro-papel, es difícil después pretender, digamos, desarrollar un ámbito de esas características. La idea sería poder transmitir la cuestión de que leer es importante, aunque sean formatos distintos, aunque sean tipos de textos distintos, y generar, sobre todo en las infancias, esa cuestión de un adulto que es como un interlocutor. Incluso la cuestión de, vos decías, la lectura nocturna, leerle cuentos a los chicos, y a lo mejor también el narrar, a lo mejor no necesariamente leer, sino narrar historias, no perder el vínculo con esa escucha, digamos, y la cosa de la oralidad, esa también es una puerta de entrada para la lectura. Esa puerta de entrada hay que tenerla viva, mantenerla. En tiempos de tecnología a veces cuesta. ¿Cómo estamos con respecto a la lectura? Sobre todo en casa. ¿Se lee poco? Por lo menos en lo que vos recogés cuando ves, porque el chico también es el que habla de lo que sucede en su casa. Sí,
sabes que leer no tiene un significado así preciso. Son ese tipo de construcciones sociales que se van redefiniendo a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor leer hoy tendría que ser, digamos, entendido como un nuevo significado, porque a lo mejor leer es leer el mundo. Mire, ya Paulo Freire en educación hablaba de eso hace mucho tiempo, y hoy la gente de la semiótica habla de la lectura semiótica, que es leer el mundo, leer como interpretar. O a lo mejor lees el discurso de los medios de comunicación, lees el discurso de la publicidad, lees el discurso de la clase política, digamos. Leer es más que leer en un libro, que es un poco el significado más convencional que uno primero se le ocurre, digamos, cuando uno está hablando de lectura. Entonces, a veces hablar con otro y tratar de interpretar qué es lo que pasa, aunque no haya un libro de por medio, también implica hacer un ejercicio de lectura. Que no pase la realidad frente a nuestros ojos así sin analizarla un poco críticamente y sino ver un poco, sin ver el trasfondo. Por eso el espacio de fomento de la lectura y de encuentro desde el mundo de lo íntimo, de lo privado, de lo familiar, pero también dentro de lo público, la escuela, la biblioteca, etcétera, etcétera, no se da solamente en ese momento que estoy leyendo un texto en un libro, sino que, te decía antes, si cuento historias, esa puede ser una puerta de entrada a la oralidad. Pero por otra parte, si nosotros tenemos en claro que leer es interpretar, disfrutar, que la imaginación se dispare, un montón de cosas, pero digo, si básicamente leer es interpretar, si hay diálogo con los adultos en donde se haga un ejercicio de interpretar el más allá de las cosas, de la realidad, ese ya es un ejercicio de lectura. Beatriz, te agradecemos muchísimo. Creo que en esto cierro con el valor de la palabra, sea narrada, sea hablada o sea escrita. El valor de la palabra, ya sea bien lo que decís, narrada o escrita, el valor de la escucha y el valor de la interpretación, de ver que nada es tan literal, digamos, que siempre hay un más allá de la palabra que se escucha o que se lee o que se dice, y finalmente tratar de que haya una comunicación más certera y una interpretación de qué hay más allá de eso que está sucediendo. Ese es finalmente uno de los valores fundamentales de la lectura. Bueno, gracias por el espacio. Gracias Un a vos. saludo. Nos vemos, Beatriz.